esta unión es lo que me va a abrir el canal para que la célula pueda incorporar la glucosa a su metabolismo. Si esto no sucede, pues la glucosa simplemente se va a empezar a acumular a nivel plasmático. Estábamos recordando la estructura pancreática que está organizada en los islotes de Langerhans. Los islotes están conformados por células alfa que secretan glucagón, células beta que secretan insulina, células gamma que son las encargadas de la secreción de somatostatina, las células G de gastrina y las células F del péptido pancreático. Entonces aquí vemos la organización estructural de cada uno de los islotes que contienen las células que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que pasa entonces en la diabetes? Que se da una pérdida rápida y progresiva de las células beta en el caso de los caninos, la cual puede estar provocada por una destrucción inmunomediada, es decir, una enfermedad de tipo autoinmune, por degeneración vacuolar, pancreatitis y en las hembras enteras se puede dar una resistencia a la insulina en el diestro. Esto por los niveles incrementados de progesterona. En el caso de los felinos, la pérdida de las células no se da de una forma tan rápida, pero sí la funcionalidad se empieza a perder de forma progresiva. En este caso se puede generar también resistencia a la insulina y la disfunción de las células se puede dar por amiloidosis en los islotes. Entonces recordemos que dentro de las proteínas de fase aguda de los felinos encontramos el amiloide acérico, que es una proteína de tipo inflamatorio que se secreta a nivel hepático. Hay algunos pacientes, algunas razas que tienen predisposición genética a sufrir de amiloidosis y lo que sucede con ellos es que generan una forma diferente de amiloide acérico que no puede ser hidrolizado de forma correcta, que no puede ser, digamos, metabolizado de forma correcta. Entonces, lo que sucede con estas moléculas de amiloide acérico que no son metabolizadas es que empiezan a formar depósitos y tienen ciertos órganos blancos. Entre ellos encontramos el páncreas y los riñones. Entonces, en este caso, es la forma el mecanismo fisiopatológico mediante el cual la amiloidosis nos estaría generando un paciente con un cuadro de diabetes. Y también enfermedades como la pancreatitis linfocítica plasmática crónica. Hablando como tal de la resistencia a la insulina, pues la resistencia a la insulina se da cuando las células musculares, hepáticas y adiposas no responden al efecto de la insulina. Esto se debe básicamente a un defecto en el receptor o a un defecto en la unión hormona-receptor. Hay algunos factores que son predisponentes o que favorecen mejor la resistencia a la insulina. Tenemos entre ellos la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión y el síndrome metabólico. Bueno, además de eso tenemos ciertos factores de riesgo que van a predisponer a nuestro paciente a sufrir de la enfermedad. Dentro de ellos encontramos algunas enfermedades subyacentes como la enfermedad renal, la enfermedad dental y las infecciones de tipo sistémico. Las enfermedades endocrinas como el hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing en caninos, el hipotiroidismo en caninos también, el hipertiroidismo en felinos y la acromegalia, que se puede presentar en las dos especies. La acromegalia está dada básicamente por un tumor en la pituitaria y aquí lo que vamos a tener es un exceso de secreción de la hormona de crecimiento, que es una hormona que también va a tener influencia en el metabolismo de la glucosa. Dentro de otros factores encontramos la obesidad, el uso de algunos medicamentos como esteroides, progestinas y ciclosporinas y la preñez o el diestro por las concentraciones elevadas de progesterona. En este sentido, estaríamos hablando de diabetes gestacional o asociada al diestro. Entonces, ¿qué sucede? Que la progesterona lo que ejerce es un efecto de disminución en el número o en la velocidad de expresión de los receptores de la insulina. Entonces, la insulina puede estar siendo secretada en cantidad suficiente, pero como no tenemos receptores que se unen o se acoplen a ella, pues simplemente no vamos a poder ingresar la glucosa al metabolismo celular.
Esto empieza a suceder a partir del día 30 de la gestación y va incrementándose paulatinamente durante el periodo gestacional. En el diestro, también por las concentraciones elevadas de progesterona, sucede algo parecido. Y aquí lo que debemos tener en cuenta es que la intolerancia a la glucosa se presenta aproximadamente 30 días después del estro. Cuando ya nuestra paciente ha llegado a término, supera el parto y vemos que aún así sigue presentando signos clínicos de diabetes o sigue presentando cuadros de hiperglicemia, podemos considerar que la diabetes mellitus no está asociada a la gestación y se trata de otro tipo de diabetes. Entonces, en ese momento vamos a recurrir a todas nuestras ayudas diagnósticas para determinar el diagnóstico definitivo. Además de las enfermedades que ya mencionamos, factores del paciente o condiciones del paciente como la obesidad, en el caso de las hembras, el diestro, la preñez, tenemos otros factores como la edad. Entonces, digamos que la diabetes es una enfermedad que tiende a afectar sobre todo a pacientes ya mayores, pero tenemos algunas formas de presentación juvenil. En el caso de los caninos, los pacientes diabéticos están entre los 4 y los 14 años, y su diagnóstico se da entre los 7 y los 10 años. Debemos tener en cuenta que, pues, por las razones que ya mencionamos, se presenta con el doble de frecuencia en hembras que en machos, y pues el riesgo de la enfermedad incrementa con el envejecimiento debido a la disminución de ejercicio, al aumento de peso, que son circunstancias que van a favorecer el desarrollo de la resistencia a la insulina. También tenemos una predisposición genética por raza. En el caso de los caninos, los terrier australianos, los beagle, los samoyedo y los french poodle son razas que tienden a desarrollar la enfermedad, mientras que en el caso de los felinos solamente los burmés. Se da una mayor presentación en gatos castrados. Para realizar nuestro diagnóstico, la idea es que en la evaluación inicial realicemos una evaluación que sea lo más completa posible, que digamos podamos cubrir todos los aspectos y evaluar todos los factores que me permitan determinar si el paciente efectivamente tiene o no diabetes mellitus. Entonces vamos a empezar con una evaluación general que va a comprender el examen físico, la medicación y la dieta. Aquí es supremamente importante que nosotros logremos determinar si el paciente está siendo medicado con algún fármaco que pueda estar induciendo una alteración en el metabolismo de la glucosa, como los que ya mencionamos previamente. Vamos a identificar si hay algún tipo de complicación, si hay enfermedades subyacentes, los factores de riesgo, las pruebas de laboratorio y muy importante, el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son los signos típicos de un paciente con diabetes mellitus? Polidipsia, poliuria, polifagia y, dependiendo ya la gravedad del paciente, anorexia. ¿Qué es lo que pasa? Que la glucosa es un diurético osmótico muy potente, entonces esto genera que el paciente empiece a eliminar cantidades de agua bastante importantes, pero junto con el agua pues también va a empezar a eliminar electrolitos, sodio, potasio, cloro, etcétera, llegando a un estado de deshidratación, y esto es lo que lleva al paciente a la polidipsia. En el caso de la polifagia se da como un mecanismo fisiológico para tratar de compensar la falta de energía, digamos, en el organismo. Sin embargo, pues aquí, por más que el paciente tenga una ingesta importante de alimentos, pues tampoco va a suplir las demandas porque realmente el fallo está en el metabolismo o en la absorción de la glucosa, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver también pacientes con pérdida de peso. La pérdida de peso se da porque por demanda energética el cuerpo va a empezar a recurrir a otras fuentes de energía diferentes a la glucosa, entonces en este caso va a empezar a consumir la reserva grasa y también la masa muscular, entonces es común que observemos pacientes con una condición corporal pobre. Como complicaciones tenemos las cataratas se dan porque la glucosa se convierte en sorbitol y fructosa en el cristalino y eso genera un tipo de, por llamarlo de alguna manera, de calcificación.
También podemos ver pacientes con vómitos y debilidad. Una vez he realizado el examen físico de mi paciente y puedo observar los síntomas que me llevan a pensar en una posible diabetes, entonces voy a recurrir a las pruebas de laboratorio que me van a permitir confirmar mi diagnóstico. La idea es, como les digo, que hagamos una evaluación lo más completa posible. Entonces, en el cuadro hemático, lo que puedo encontrar con frecuencia es la disminución del hematocrito y leucocitosis por infecciones secundarias. En los exámenes de química sanguínea voy a encontrar hiperglucemia persistente, es decir, valores de glucosa en sangre que superan el valor de referencia, que en perros es de 67 a 125 miligramos por decilitro y en gatos es de 70 a 160 miligramos por decilitro. Voy a encontrar también una alteración en los electrolitos, elevación en el colesterol y los triglicéridos. Entonces, como les mencionaba previamente, la diabetes es una enfermedad que también nos genera una alteración en el metabolismo de los ácidos grasos, por eso es muy frecuente encontrar pacientes con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. En caninos es común encontrar elevación de las enzimas hepáticas AST y ALT, mientras que en los felinos voy a encontrar elevación de la fosfatasa alcalina. En el uroanálisis, lo típico sería encontrar glucosuria persistente. Sin embargo, la glucosuria solamente la vamos a encontrar cuando la concentración de glucosa en sangre supera el umbral renal, que para el caso de los caninos es de 200 miligramos por decilitro y para el caso de los felinos es de 250 a 300 miligramos por decilitro. También voy a encontrar la presencia de cuerpos cetónicos en orina y siempre se recomienda realizar de forma complementaria un urocultivo. En pacientes con diabetes se encuentra con mucha frecuencia infección urinaria y aunque nosotros hagamos el análisis del sedimento urinario y este no sea activo, es decir, que yo no veo una celularidad importante, sí debería siempre complementar mis análisis con un urocultivo. Bueno, digamos que tratando precisamente de ver el panorama lo más amplio posible, en este momento pues ya contamos con dispositivos médicos que nos permiten hacer evaluación por paneles diagnósticos. El dispositivo ADBio 120B, por ejemplo, es un dispositivo que tiene un disco especial para evaluación de pacientes diabéticos, en el cual yo voy a poder evaluar o cuantificar mejor concentración de AST, ALT, glucosa y fructosamina, colesterol y triglicéridos, amilasa y lipasa, y también voy a poder cuantificar lactato cuando ya el paciente se me está complicando y puedo llegar a un cuadro de cetoacidosis diabética. Entonces aquí vamos a evaluar funcionalidad hepática, funcionalidad pancreática, el metabolismo de la glucosa como tal, el metabolismo de los ácidos grasos y, como les mencionaba, si el paciente ya está muy complicado, el lactato, perdón, me va a permitir determinar si puedo estar ante una posible alteración ácido-base. Hablando un poco de la fructosamina, que ya lo vamos a ver con más claridad unas diapositivas adelante, digamos que es importante siempre tenerla en cuenta, sobre todo en el caso de los felinos. ¿Por qué? Porque si la toma de muestra fue un proceso muy traumático, yo puedo tener cuadros de hiperglucemia por estrés. Entonces, la fructosamina es un analito que no se ve afectado por este tipo de condiciones, entonces ideal, sobre todo como les comento en el caso de los felinos, siempre acompañar mi evaluación de glucosa de una evaluación de fructosamina. Debemos tener en cuenta que la hiperglucemia también se debe dar por terapia con corticoides y podría indicarnos un estadio temprano de diabetes mellitus. Pero entonces, ¿por qué aquí hago énfasis en la hiperglucemia persistente? Porque una sola medición aislada de glucosa en la cual yo obtengo un valor por encima del rango de referencia no me daría para pensar que mi paciente está diabético, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de hiperglucemia persistente es porque el paciente en 2, 3, 4 pruebas de laboratorio siempre me está presentando valores de glucosa muy elevados. Entonces, digamos que ahí sí ya es apropiado pensar en un paciente diabético. Pero ahora, ¿cuál es el punto?
que yo no me puedo esperar a 2, 3, 4 consultas para diagnosticar a mi paciente. Entonces, la intención es que desde la primera evaluación, si yo estoy sospechando de un paciente diabético, pues no solamente haga una cuantificación de la glucosa, sino que observe todos los signos clínicos y realice todas las pruebas de laboratorio que ya acabamos de mencionar para poder confirmar mi diagnóstico lo más pronto posible y de esta forma iniciar tratamiento. Ahora, otro punto que cobra muchísima relevancia es el diagnóstico diferencial, sobre todo de las enfermedades de tipo endocrino, porque hay muchas hormonas que impactan directamente el metabolismo de la glucosa. Entonces, por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo, el hipotiroidismo que se presenta en caninos, deberíamos siempre realizar nuestro diagnóstico con una prueba de T4 total y TSH. Y en el caso de hipertiroidismo felino, recordemos que solamente tenemos la cuantificación de T4 total. Aquí no podemos evaluar la TSH porque no tenemos una prueba que sea específica para felinos. ¿Listo? O vamos a recurrir mejor a las pruebas dinámicas de cortisol. Entonces aquí recordemos tenemos las pruebas de inhibición con dosis altas y bajas de dexametasona o la prueba con estimulación con ACTH, que además de confirmar nuestro diagnóstico, nos van a permitir determinar si el hiperadrenocorticismo es de origen adrenal o de origen pituitario. También debemos revisar si se trata en este caso de una pancreatitis. Para eso vamos a recurrir a la cuantificación de lipasas pancreáticas. En este punto, ideal que tengamos una prueba de tipo cuantitativo, porque de esta forma voy a poder realmente evaluar qué tan grave está mi paciente y qué tan grave es el daño pancreático. Debemos también revisar si el paciente está sufriendo de enfermedad renal. Entonces, en este caso tenemos la prueba de dimetilarginina simétrica que me permite diagnosticar el daño renal de forma temprana. Aquí debemos ser muy cuidadosos en pacientes felinos mayores que estén sufriendo de hipertiroidismo, que aquí lo que va a suceder, recordemos, es una aceleración del metabolismo y me puede estar enmascarando la enfermedad renal. Entonces, digamos que en estos pacientes felinos mayores con problemas de glucosa, hiperglucemia persistente, yo debo descartar el hipertiroidismo y también debo descartar la enfermedad renal. Y por último, las enfermedades sistémicas. Aquí hablamos de neoplasias, infecciones, etcétera. Y para esto vamos a realizar la cuantificación de proteínas de fase aguda. En el caso de los caninos, proteína C reactiva. En el caso de los felinos, amiloide acérico. Que si bien es cierto, no son específicas para una enfermedad, sí nos van a permitir orientar nuestro diagnóstico y ver si el paciente se encuentra frente a una condición de tipo sistémico. Bueno, eso en cuanto a la diabetes mellitus, pero entonces, ¿qué pasa cuando un paciente se complica? ¿Qué pasa cuando de pronto, por alguna razón, yo no pude diagnosticar a tiempo y mi paciente ya empieza a desarrollar un cuadro de cetoacidosis? Entonces, ¿cómo se desarrolla esta cetoacidosis? Aquí lo que sucede es que la deficiencia de insulina pues me va a reducir la disponibilidad de glucosa intracelular, aumentando la lipólisis. El aumento de lipólisis va a generar una mayor síntesis de cuerpos cetónicos y aquí nos va a llevar a una cetonemia y a hiperglicemia. Estas dos condiciones lo que van a generar en el paciente es deshidratación y desequilibrio electrolítico que por último nos van a llevar al paciente a sufrir de alteraciones ácido-base. Aquí estaríamos hablando de una acidosis metabólica. Por esta razón es supremamente importante que pacientes con síntomas de cetoacidosis sean remitidos inmediatamente a la clínica veterinaria y sean hospitalizados para tratar el cuadro, porque de lo contrario pues puede, digamos, resultar en un desenlace no muy favorable para el paciente. Pero resulta que la deficiencia de insulina no solamente me va a aumentar la lipólisis, sino que además va a hacer que las hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón, el cortisol, la epinefrina y la hormona del crecimiento, recordemos aquí que mencionamos la acromegalia al principio, empiecen a incrementar la resistencia a la insulina, se va a promover también la secreción de la glucogenólisis y la gluconeogénesis por el glucagón
y esto también me va a elevar la concentración circulante de ácidos grasos. Entonces aquí lo que voy a tener es una mayor cantidad de cuerpos cetónicos que van a actuar sobre los hepatocitos, van a empezar a acumularse y van a exceder la capacidad la capacidad sistémica para metabolizarlos, llegando también a un cuadro de cetonemia y nuevamente a un cuadro de acidosis metabólica, que es característica de la cetoacidosis diabética. Entonces tenemos cetonemia por la lipólisis y tenemos cetonemia también por la acción de las hormonas contrarreguladoras a la insulina. ¿Qué signos veríamos en un paciente con cetoacidosis? Letargia y debilidad, letargia extrema y debilidad, anorexia, vómito y diarrea, taquipnea, aliento dulce y pues ya cuando el paciente está muy complicado podemos llegar a un coma diabético. ¿Qué deberíamos evaluar en un paciente que está en un cuadro de cetoacidosis? Entonces, en la química sanguínea vamos a encontrar también hiperglucemia, valores bajos de bicarbonato, disminución en el pH, todo esto pues típico de una acidosis metabólica y azotemia. En el uroanálisis vamos a encontrar glucosuria y cetonuria y aquí es supremamente importante que realicemos la cuantificación de beta-hidroxibutirata. Digamos que hay diferentes tipos de cuerpos cetónicos y estos son, digamos que todos yo los puedo identificar a través de la tira de orina. Sin embargo, el que realmente nos dice que nuestro paciente está entrando a un cuadro de cetosis es el beta-hidroxibutirato. En este caso, contamos con algunos dispositivos médicos, dispositivos point of care, que nos permiten realizar tanto la cuantificación de glucosa en sangre como la cuantificación de beta-hidroxibutirato. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de la diabetes no es un tratamiento que sea sencillo porque el plan de tratamiento debe ser individualizado, es decir, el tratamiento de cada paciente va a ser diferente. Además, requiere una reevaluación constante y una modificación del plan de acuerdo con la respuesta del paciente. El tratamiento para la diabetes tiene dos pilares, que son la administración de insulina y la modificación de la dieta. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos del tratamiento? Primero, controlar los niveles de glucosa en sangre, pero más que mantener los niveles de glucosa en sangre estables, lo importante es que se mantengan por debajo del umbral renal. ¿Por qué? Porque los signos clínicos solamente se van a empezar a manifestar cuando esta concentración de glucosa supera el umbral renal. Antes no. Entonces, siempre lo ideal es estar por debajo del umbral renal. También pues el objetivo es normalizar el metabolismo lipídico, mejorar los signos clínicos y muy importante evitar cuadros de hipoglicemia. En el caso de los caninos, siempre vamos a requerir tratamiento con insulina exógena. La dosis es de 0.25 unidades por kilogramo de peso cada 12 horas. Bueno, esto obviamente va a depender de la evolución del paciente. El alimento debería administrarse 2 veces al día junto con la aplicación de la insulina. La idea, como les comentaba, es evitar la hipoglicemia sintomática y en el caso de los caninos no es común encontrar pacientes en remisión. En el caso de las hembras enteras se recomienda también realizar la histerectomía porque pues aunque no vamos a tener una remisión completa, sí puede apoyar la remisión independientemente de la causa subyacente. Entonces esto es lo que deberíamos tener en cuenta en el tratamiento para los caninos. En el caso de los felinos, no siempre vamos a requerir tratamiento con insulina, a veces con el manejo de la dieta es suficiente, pero pues volvemos a lo mismo. Esto solo lo vamos a poder saber realizando pruebas de laboratorio. La terapia inicial puede variar entre 1 a 2 dosis diarias y también junto con la aplicación del medicamento es muy importante la dosificación del alimento. Entonces aquí se recomienda valernos de juguetes o de estos como rompecabezas para comida que llaman, en los cuales el paciente su periodo de ingesta va a ser mucho más prolongado debido a que tiene que hacer como ciertos movimientos y demás para poder ingerir el alimento. No se recomienda el uso de hipoglucemiantes orales de forma prolongada. Digamos que esto puede ser de uso corto si el propietario se rehúsa al tratamiento con insulina, pero definitivamente los hipoglucemiantes no se recomiendan de uso prolongado.
y se puede disminuir la dosis de insulina en un 50% si al realizar una curva de glucosa en cualquiera de las mediciones obtengo un valor menor a 150 miligramos por decilitro. En el caso de los felinos, la remisión sí es un objetivo razonable, o sea, sí podemos llegar a estados de remisión y nuestros indicadores serían que los signos clínicos son mínimos o inexistentes, hay una percepción por parte del propietario de una mejor calidad de vida, hay una respuesta favorable al tratamiento y no tenemos complicaciones. Entonces, digamos que estos 4 aspectos serían mis indicadores de que el paciente efectivamente está entrando o entró en un estado de remisión. Bueno. Eso en cuanto al primer pilar del tratamiento, que pues es la medicación. Tenemos el otro pilar que es el manejo de la dieta. El objetivo de este pilar es optimizar el peso corporal. Entonces, si yo tengo un paciente obeso, la idea es que perdamos peso, y si tengo un paciente que ha perdido peso, que está en una condición corporal pobre, la idea es regularlo y pues que el paciente se recupere. Y también muy importante minimizar la hiperglicemia postprandial. Para el manejo de la dieta, ¿qué debo tener en cuenta? Se deben calcular la cantidad de calorías diarias, se debe calcular el peso objetivo de acuerdo con el índice de masa corporal y de esta forma vamos a ajustar la dieta 1 o 2 veces al mes de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente. ¿Cuál es la idea? Que la dieta sea formulada con la cantidad adecuada de macronutrientes, de proteínas, carbohidratos y ácidos grasos, dependiendo del objetivo que yo quiera lograr con mi paciente. Normalmente se recomiendan dietas ricas en proteína porque nos permiten maximizar la tasa metabólica, promover la saciedad, vamos a prevenir la pérdida de masa muscular, a normalizar el metabolismo de los ácidos grasos y de esta forma pues también disminuimos el riesgo de lipidosis hepática. Y aquí muy importante tener en cuenta que la arginina, que es un aminoácido contenido en las proteínas, estimula la secreción de insulina. Normalmente se recomiendan dietas cuyo porcentaje de proteínas sea más del 40% y que el porcentaje de grasas, digamos que sea un poco más restringido, al igual que el de carbohidratos, porque finalmente digamos que los carbohidratos dentro de los 3 grupos de macronutrientes serían los que más tendrían un efecto en el aumento de la concentración de glucosa en sangre. Bueno. Digamos que yo ya diagnostiqué a mi paciente, instauré tratamiento, tanto con la medicación como con la dieta. Ahora es muy importante hacer el seguimiento, porque realmente el éxito o la remisión, digamos, de los pacientes, en el caso de los felinos, se va a dar de acuerdo al seguimiento que se realice. Entonces, ¿cuál es el objetivo del seguimiento? Controlar los signos de la diabetes, evitar la hipoglicemia y, como les mencionaba previamente, verificar que efectivamente la glucemia está por debajo del umbral renal. Que recordemos, para los caninos es de 200 miligramos por decilitro y para los felinos de 250 a 300 miligramos por decilitro. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo seguimiento de mi paciente? Pues tenemos varias herramientas, tenemos las curvas de glucosa, tenemos la medición de glucosa en orina, la cuantificación de proteínas glicosiladas y el monitoreo de los signos y el peso. Entonces, ¿para qué me sirve realizar una curva de glucosa? Entonces, a través de una curva de glucosa yo puedo determinar primero si la insulina administrada funciona y en qué momento empieza a hacerlo. Segundo, la eficacia de la dosis. Tercero, voy a poder ver hasta qué punto descienden los niveles de glucosa en sangre y en qué momento sucede esto. Y por último, durante cuánto tiempo actúa la insulina en mi paciente. Y esta información la voy a utilizar para monitorizar la respuesta a la dosis de insulina, determinar si el tratamiento diario es suficiente o debo incrementar la dosis. Muy importante ver si los pacientes están presentando resistencia a la insulina porque no me están respondiendo al tratamiento. Y también, supremamente importante, detectar hipoglicemias que clínicamente no son detectables. Ahora, ¿cuándo debería yo realizar la curva de glucosa? Después de la primera dosis de una nueva clase de insulina, de 7 a 14 días después del cambio de la dosis, por lo menos cada 3 meses en pacientes controlados
y si mi paciente que está controlado está presentando signos clínicos. También cuando tengo sospecha de hipoglicemia. Ahora, ¿cómo se realiza la curva de glucosa? Entonces, la idea es proporcionar tanto el alimento como las inyecciones de acuerdo al programa que se sigue en casa, el programa que instauró el médico veterinario. Vamos a tomar una primera muestra de sangre antes de proporcionar el alimento y la primera inyección de insulina, que ese sería como nuestro punto de partida. Y luego vamos a empezar a tomar muestras cada 2 o cada 4 horas durante 12 o 24 horas. ¿De qué va a depender la frecuencia de la cuantificación de la indicación dada por el médico veterinario? ¿De qué va a depender la duración de la curva de glucosa? De si yo estoy medicando a mi paciente 1 o 2 veces al día. Entonces, si lo estoy medicando 2 veces al día, voy a hacer la primera medición después de la primera inyección y la última antes de la segunda. Si yo estoy medicando a mi paciente solo una vez al día, pues en ese caso la duración de la curva se va a extender a las 24 horas. Lo que voy a hacer es que voy a cuantificar la cantidad de glucosa en cada una de las muestras y posteriormente voy a realizar una gráfica concentración versus tiempo para poder evaluar cómo se está comportando los niveles de glucosa en mi paciente. Digamos que esta es la curva de glucosa ideal, es la curva de glucosa de un paciente controlado. ¿Qué puedo yo ver acá? Entonces, lo primero que vamos a poder determinar es la duración de la acción de la insulina. Voy a determinar también el tiempo de efectividad máxima, que es el tiempo en el cual se logra la concentración de glucosa más baja. Y voy a poder determinar el nadir, que el nadir es el pico del efecto de la insulina. Entonces, el nadir es la concentración más baja y también en qué momento la logra. ¿Por qué decimos que esta es la curva ideal? Porque si ustedes se dan cuenta, realmente la concentración de glucosa solo vuelve a su punto inicial, por decirlo de alguna manera, 12 horas después de la primera cuantificación. Entonces aquí tenemos una primera muestra que fue tomada a las 8 de la mañana, la segunda fue tomada a las 8 de la noche y solo en este momento, digamos que la concentración de glucosa volvió a elevarse. Aquí yo aplicaría mi segunda dosis y vamos a tener exactamente el mismo efecto si mi paciente está controlado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esta es la curva de glucosa de un paciente controlado en un mundo ideal y perfecto, pero no siempre estamos en un mundo ideal y perfecto y ya vamos a ver que hay diferentes factores que pueden afectar la curva de glucosa. Entre ellos, uno de los más importantes es el dispositivo médico que nosotros estemos utilizando para tal fin. ¿Qué sucede? Que la glucosa se distribuye de una forma diferente a nivel plasmático en los seres humanos, en los caninos, en los felinos, etcétera, y por eso es supremamente importante que yo acuda a un glucómetro que sea veterinario. En este caso, que de alguna forma me permita calibrar cada una de las especies. Este es el dispositivo médico Centrivet, que lo que posee es un chip de calibración específico para caninos, para felinos y para bovinos. ¿Qué es lo que sucede con los glucómetros de uso humano? Que normalmente me van a subestimar la concentración de glucosa. Entonces yo puedo diagnosticar erróneamente a mi paciente con una hipoglicemia o pensar que el paciente está controlado cuando en realidad los valores de glucosa son más altos, pero el dispositivo de tipo humano no los puede cuantificar adecuadamente por la calibración que maneja. Entonces, este sería como el primer factor súper importante que yo debo tener en cuenta que puede impactar el resultado de mi curva de glucosa. ¿Qué otros resultados podríamos obtener? Entonces, digamos, el primero y uno de los que se presenta con mucha frecuencia es lo que conocemos como efecto Somogyi, que es una hiperglucemia provocada por una hipoglucemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso la dosis de insulina puede ser muy alta y lo que yo voy a originar es una caída en la concentración de glucosa que va a estar por debajo de los 50 miligramos por decilitro. Digamos que este valor ya es muy, muy bajito y pues el cuerpo lo que va a hacer como respuesta fisiológica es que me va a activar de una las hormonas contrarreguladoras, glucagón, hormona del crecimiento y las demás que mencionamos previamente y ellas pues van a generar este pico
de glicemia en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, ¿cuál sería la acción a seguir en este caso? Reducir la dosis de insulina. En este caso vemos la curva de un paciente con resistencia. Aquí vemos que se aplica la dosis. Digamos que posterior a unas 2 horas se alcanza a disminuir un poquitico la concentración de glucosa, pero a través del tiempo esta se mantiene estable. Entonces aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Ver por qué mi paciente está generando esa resistencia a la insulina. Entonces, si es una hembra, si está preñada, vamos a tener en cuenta la concentración de progesterona. Si estoy sospechando de algún tipo de enfermedad endocrina diferente, entonces aquí es donde cobra relevancia hacer el diagnóstico diferencial, verificar si el paciente tiene hipotiroidismo en el caso de los caninos, hipertiroidismo en el caso de los felinos, si hay enfermedades de tipo sistémico, etc. Ay, perdón. Bueno, aquí vemos un paciente en el cual la dosis de insulina, perdón, la insulina está teniendo un efecto muy corto. Entonces vemos que efectivamente sí hay una disminución en la concentración de glucosa después de aproximadamente unas 5 horas, pero nuevamente los valores empiezan a subir. Entonces probablemente este sea un paciente que está siendo medicado cada 24 horas, entonces aquí debería incrementar la dosis o incrementar el número de dosis que se están aplicando en el día. Y aquí vemos un paciente cuya dosis está siendo insuficiente, también digamos que hay un efecto parecido al anterior, se ve una disminución en la concentración en un periodo, bueno, aquí ya un poquito más prolongado, 8 horas, pero con el tiempo vuelve a aumentar. Entonces, en este caso, deberíamos aumentar la dosis. Sin embargo, pues quiero hacer aquí quiero ser enfática, y es que digamos que la curva de glucosa es una herramienta que es supremamente útil para monitorear al paciente, pero los resultados de ninguna prueba de laboratorio se deben interpretar de forma aislada. Entonces aquí también tengo que correlacionar con la clínica, con los signos y síntomas de mi paciente, y de esta forma voy a interpretar los resultados a la luz de esos hallazgos. ¿Qué debo tener en cuenta para realizar la interpretación de los resultados de la curva de glicemia? Entonces, ¿cuál es la intención? Primero, que la glicemia no supere los 300 miligramos por decilitro. El nadir o el pico más bajo de glucosa debe estar entre los 80 y 130. La idea es que este nadir no sea más bajo, porque si se me baja aquí de los 80, pues lo que vamos a tener es un efecto Somogy, pues no queremos eso porque en ese momento no vamos a poder evaluar de forma adecuada el tiempo de acción del medicamento. La idea es que el promedio de todas las mediciones esté aproximadamente entre los 250 miligramos por decilitro. ¿Por qué es tan importante determinar el nadir? Porque nos permite tener una idea sobre la duración del efecto, pero como les mencionaba, va a ser muy difícil realizar una interpretación adecuada si el nadir está por debajo de 80 por el efecto Somogy. La mayoría de los pacientes diabéticos que están controlados van a tener la glicemia máximo en 300 miligramos por decilitro y el nadir va a ocurrir alrededor de las 8 horas. Si este ocurre antes de las 6 horas y los niveles están por encima de los 300 miligramos por decilitro, se considera que la duración del efecto es muy corta. Si por el contrario el nadir se da después de las 12 horas, aquí ya tengo un efecto prolongado. Aquí, bueno, como les decía, aquí es donde cobra relevancia el tema de estar muy pendiente de los signos y síntomas del paciente, porque si yo estoy haciendo mi curva de glucosa durante el día, digamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero el propietario refiere que el paciente está presentando sintomatología en la noche, entonces aquí debería yo extender la duración de la curva a las 24 horas, porque puede que las variaciones se estén dando de forma nocturna. Bueno, digamos que ya vimos cuál es el primer mecanismo de monitoreo, que es la curva de glucosa. Tenemos también la cuantificación de glucosa en orina. Digamos que es útil cuando los otros datos, cuando de pronto la curva de glucosa no es tan consistente o no me está mostrando los resultados esperados, pero aquí lo mismo, no puedo hacer una cuantificación aislada porque realmente no me va a decir mucho, entonces la idea es que se realicen mediciones consecutivas por lo menos de forma semanal. Y de eso pues voy a poder determinar si el paciente está controlado.
pero aquí debemos ser muy cuidadosos en el momento de la interpretación porque finalmente lo que me dice un resultado negativo de glucosa en orina es que la concentración de glucosa no está superando el umbral renal. Y eso está bien porque finalmente ese es el objetivo, pero pues tampoco voy a poder saber qué tanto están disminuyendo mis niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿cuál sería la idea? Combinar la curva de glucosa con la cuantificación de glucosa en orina. Si yo tengo ya varias lecturas negativas, puede indicar que la dosis de insulina está siendo excesiva, pero como les mencionaba aquí, la única forma de evaluar si la dosis es adecuada o no es mediante la realización de la curva. Tenemos otro mecanismo para realizar monitoreo del paciente y es la cuantificación de proteínas glicosiladas. Tenemos en primer lugar la fructosamina, que la fructosamina es una proteína que se da por una unión no enzimática que es irreversible de la glucosa a las proteínas séricas, principalmente a la albúmina. Aquí lo que es importante tener en cuenta es que la tasa de formación es proporcional a la concentración de la glucosa en sangre, pero esta se va a ver afectada por la vida media de la albúmina, que es aproximadamente de 2 semanas. Entonces, esta es la razón por la cual la fructosamina solamente me va a permitir evaluar las últimas 2 semanas del paciente o el control de la glicemia de las últimas 2 semanas. Ahora, se puede presentar que yo tenga pacientes que estén controlados y tengan concentraciones elevadas y viceversa, que yo tenga pacientes que no están controlados y las concentraciones están normales. ¿Cuándo podría suceder esto? Cuando yo tengo un paciente con una patología subyacente que me está generando hipoproteinemia. Entonces, si yo tengo pues poquitas proteínas séricas, pues la glucosa no va a tener a qué unirse y esto me podría estar afectando la concentración de fructosamina. Entonces aquí volvemos a lo mismo, supremamente importante que hagamos pruebas en conjunto. Ahora, ¿qué ventaja tiene la fructosamina? Que no se ve afectada por el estrés. Entonces, pues digamos que, como les mencionaba hace unas diapositivas, pues súper importante, si yo tengo mi glucosa elevada, pero sé que, por ejemplo, en el caso de los gatos, el proceso de toma de muestra fue traumático, fue estresante, pues nada, yo de una lo acompaño con una fructosamina y de esa forma voy a poder descartar que esa hiperglicemia haya sido provocada por el estrés de la toma de muestra. Tenemos también la hemoglobina glicosilada A1C, que nos permitiría evaluar, digamos, un periodo de tiempo más prolongado. Sin embargo, pues aunque hay pruebas disponibles para uso en caninos y felinos, se requieren más estudios para determinar su utilidad clínica en estas dos especies. Bueno, y por último, digamos que algo también súper importante para el seguimiento es el seguimiento que se realiza en casa. La diabetes mellitus es una enfermedad que se puede controlar, que cuando hay un trabajo conjunto entre el médico veterinario y el propietario de la mascota, se le puede generar una buena calidad de vida al paciente. Pero aquí es muy importante que los médicos veterinarios le expliquen e instruyan a sus clientes en el uso de los medicamentos, en el uso de las herramientas para las curvas de glucosa, en la importancia que tiene el manejo de la alimentación, etcétera. ¿Qué debería monitorear, digamos, el propietario de la mascota? Entonces, de forma diaria, la presencia de signos clínicos, el consumo de agua y alimento, la actividad física, la frecuencia de la micción se debe aplicar diariamente, bueno, 1 o 2 veces al día, de acuerdo al tratamiento que se haya instaurado la dosis de insulina. Muy importante, si hay signos de hipoglicemia, en este caso se debe informar al médico veterinario. La condición corporal y el peso se deben también monitorear de forma mensual y las curvas de glucosa de acuerdo a la sugerencia que haya realizado el médico veterinario.